Ya, comenzamos entonces con la clase de ejercitación. Ahora sí, voy a compartir en la presentación. Hay tres problemas propuestos y yo además puse otro. Ya, entonces lo que les había dicho, que no sé si lo escucharon, es que al final de esta clase podemos ver dudas del laboratorio que tienen que entregar, creo que hoy en la noche. ¿Ya? Entonces, pero eso va a ser al final. La clase de hoy día es la octava clase nos toca ejercitar sobre conservación del momentum lineal y aquí estaría el primer problema, que dice que tenemos un sistema de dos carritos que se mueve inicialmente hacia la derecha, nos dan la rapidez con que se mueve el conjunto, y entre ellos hay un resorte comprimido y lo pegaron con un scotch para que eso se mantenga comprimido. ¿Ya? Entonces como que se juntan los carros con un resorte y se pega con un scotch o un cordelito, lo que sea, para que quede el resorte comprimido mientras se desplazan hacia la derecha. Entonces, mientras se va moviendo junto esto a 7 metros por segundo, se corta el scotch y por lo tanto el resorte se estira. Eso genera que los carros se separen y que la energía cinética final del sistema sea un 40% mayor a la que se tenía antes de la separación de los carros. Entonces nos dicen que el resorte tiene una masa despreciable respecto a los carros y nos piden construir un modelo para determinar la rapidez final o la velocidad final en realidad, porque vamos a ver las direcciones de ambos carros. Ya, entonces, esto no es precisamente lo que podríamos entender como una colisión, porque no es un choque, pero sí tenemos un sistema que se mueve como un solo cuerpo y luego se separa. Entonces, se puede analizar conservación del momentum igualmente. Entonces, yo lo tengo aquí. Vamos a aplicar primero momentum, porque esto es una clase de momentum. Y esto es un caso de momentum en una dimensión. Así que me voy a ir, no sé si se acuerdan, voy a ir aquí al ladito y voy a lo mejor me voy a poner un espacio abajo. Aquí tenemos un spoiler del problema 2. Voy a tomarme un espacio aquí de pizarra y ahí está. Entonces esa es la situación. Lo primero que teníamos que hacer era dibujar, representar vectorialmente el momentum antes de la separación de los carritos. Entonces, tenemos estos dos carros que si tenemos uno de 0,05 y otro 0,75, nos va a dar un solo carro que se mueve hacia la derecha, por lo tanto, ahí. Vamos a hacer la representación pictórica. ¿Se acuerdan? Primero hay que hacer la representación pictórica. Entonces hacemos los dos carritos, tal como aparecen aquí. Esto sería antes del impacto. Están ahí pegaditos con el scotch. Entonces esto es antes. Y después entonces ahí uno tiene que predecir hacia dónde creemos que se van a mover. Entonces, ¿para dónde creen ustedes que se mueven? Tenemos, por ejemplo, podrían seguir moviéndose los dos para la derecha o podrían moverse uno para la derecha y el otro para la izquierda. ¿Qué creen ustedes? Los dos a la derecha. Ya, Ricardo propone que los dos se siguen moviendo para la derecha. Entonces, de ser así, este sería, le vamos a llamar A y B. Entonces este sería el carrito A, que se mueve para la derecha, el resorte desapareció, quedó colgando, da igual, y el carrito B también se mueve para la derecha. Ahora, solamente viendo eso, el resorte quedó aquí, por ejemplo, botado. Solamente viendo eso, ¿cuál debería moverse más rápido? ¿O da igual? ¿Qué creen ustedes? ¿El bloque pequeño? El pequeño se tiene que mover más rápido. Ya, entonces, si este se mueve más rápido, el A se mueve más rápido después del choque que el B, entonces, ¿qué pasa después de un rato si este va más rápido? Este podría alcanzar al otro, ¿o no? Y si lo alcanza, lo va a chocar de nuevo. ¿Ustedes creen que podría pasar eso? A mí me hace más sentido que como el resorte se va a estirar, salga uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ya, el Josías cree que uno va a salir para la derecha. O sea, ¿cuál podría salir para la izquierda? Según tu hipótesis. El A. El A. O sea, tú dices que el A en realidad se va para atrás. Sí, también puede ser. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar.
Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo resuelvo y me da que una de las velocidades es negativa, porque en realidad iba para el otro lado. Eso no más significa. ¿Ya? Ahora, les vuelvo a preguntar. En el caso de que los dos se muevan para la derecha y el A va más rápido, ¿podría este chocar de nuevo al B? O sea, ¿tiene sentido que el A vaya más rápido? No. ¿Podría pasar que el A se mueva más rápido? Porque se separarían, o sea, esto va junto, se corta el resorte, se desarma el scotch o lo que sea, chocan, y si este va más rápido lo chocan de nuevo, y estarían tal vez todo el rato así. Entonces no sé si lo imaginan que eso pudiese pasar. O sea, si A tiene más velocidad, chocaría solamente una sola vez. Ya, pues, pero después del choque habría que analizarlo de nuevo. Bueno, veamos qué pasa. Hagamos la resolución. Vamos a poner la primera hipótesis, que los dos se mueven para el mismo lado. Y después vemos qué pasa. Si nos da un signo negativo, entonces ahí vemos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, antes los dos se movían para allá, por lo tanto, primero tenemos la representación pictórica, que sería esto, y después la representación de los momentum. El momentum inicial sería una flecha. Eso sí, profesor, una consulta. ¿La cinta del scotch está uniendo los dos carros Claro, o está uniendo el resorte? no, está uniendo los dos carros. O sea, lo que hace la cinta es que el resorte se mantenga comprimido. Ah, entonces A tiene que ir hacia la derecha. O no, hacia la izquierda. O sea, tú dices ahora que este carro se tiene que ir para allá. O al menos tiene menos velocidad que el B. Ya, eso Es sí. que si están amarrados, o sea, si se corta el scotch pero no el resorte, entonces al principio quizás puede ser que se vaya a la izquierda del la, pero ¿Ya? después que sigan yendo hacia la... O sea, es que la gracia del scotch es que mantenga el resorte comprimido nomás, pues, porque a la que el resorte, el scotch se corta, el resorte se va a estirar inmediatamente. Entonces eso, o sea, quizás puede ser como que con el impacto el A se vaya hacia el... O sea, con esa fuerza se vaya hacia la izquierda, pero después que el B lo siga tirando hacia la derecha. O sea, tú dices, Nicole, que debería pasar que el A se vaya para acá y el B para el Quizás. otro lado. Es ¿Ya? que igual como siguen afirmados entre los dos, No, pues ya no entonces... sigue, no, porque el resorte se cae. Ah, O Ah, sea, dice que sí. no dice que se cae, pero dice que el resorte es despreciable, de masa despreciable. Entonces, miren, aquí está el problema, dice. Entre los dos carros hay un resorte comprimido. Aquí voy. Entre los dos carros hay un resorte comprimido y una cinta que en cierto instante se corta separándose los carros. Ya se separan los carros. Pero se separan y el resorte ya deja el resorte no está pegado a los carros, el resorte está entre ellos y el resorte, el scotch lo mantiene comprimido. Pero la gracia aquí es que esto se suelta, se corta el scotch, el resorte se descomprime y los carros salen cada uno para su lado, o puede ser los dos para un lado, los dos para lados distintos, pero ya, ya el resorte dejó de trabajar. ¿Se entiende? Entonces lo que hace el scotch es tener ahí una energía almacenada que se utiliza cuando se rompe el resorte, tiene una energía almacenada que se utiliza cuando se rompe el scotch, la cinta. Y ahí el resorte ya no lo seguimos mirando más porque solamente vamos a tener energía cinética. No sé si entienden la situación. O todavía hay dudas. Bueno, entonces vamos a cambiar la hipótesis porque el Ricardo dijo que en realidad este podía salir para allá, la Nicole también, y por ahí otro que no me acuerdo cómo se llama, también sugirió que iba para la izquierda. Así que vamos a suponer que cada uno sale para un lado. Y el resorte aquí se fue volando, está aquí en el aire. Da De igual. hecho, también podría haber la tercera opción, que es que siga yendo a la derecha, pero con menos velocidad, producto de la fuerza que ejerce el resorte. Podría De la pasar, energía del resorte. porque es que podría pasar que van tan rápido, los dos, que a pesar de que el resorte se descomprima, este siga moviéndose para la derecha igual. Pero en ese caso, eso es lo que les preguntaba, si el A se mueve a la derecha, tiene que ir más lento que B, porque si no lo va a volver a chocar, y eso no pasaría.
¿Ya? Pero bueno, vamos a analizar el caso en que vayan separados y van para lados opuestos. Y después vamos a analizar el tema de los signos. A ver qué pasa. Porque en realidad lo que pasa aquí no sabemos. Eso es lo que tenemos que estudiar con conservación del momento. Veamos. Ahí borré la. Ahí está. Tenemos momentum inicial. El momentum inicial lo representamos con una flechita. Entonces tenemos la representación pictórica y después viene la representación vectorial. El momentum inicial sería este vector, una P mayúscula, y tiene un valor numérico que sería la suma de las dos masas por la velocidad, es decir, yo sumo 0,5 porque tenemos un solo cuerpo de 0,5 más 0,75, eso es una masa de 1,25 total, y todo eso por 7. Por lo tanto, me da un momentum inicial de 8,75 kilogramos por metro cuadrado, por metro partido por segundo, perdón. Ese sería el momentum inicial del sistema. ¿Ya? Y después de la separación, ustedes dicen que tenemos que tener el A va para acá, o sea, yo tengo que seguir con un momentum final igual al inicial, del mismo porte. Ya, entonces el momentum final como vector completo tiene que ser igual al momentum inicial. Entonces ese tiene que ser el final, y ese va a ser la suma del de A más el de B. Entonces si yo digo, si ustedes dicen que el de A va hacia la izquierda, momentum final de A, le tengo que sumar un vector que vaya hacia la derecha, que lo pongo a continuación. Ahí. Este verde sería el momentum final de B. ¿Se fijan? Y ese rojo más ese verde me suma el blanco. Y esa sería la representación vectorial de los momentos. ¿Ya? Entonces ahora, después de eso, nos vamos a pasar de la representación vectorial a la representación numérica. Porque ¿qué sabemos? Que el B, que en el fondo el momentum inicial es igual al momentum final, y el momentum inicial nosotros sabemos que es 8,75, y el final va a ser el final de B menos, ahí, nada que ver. El de B menos el de A, porque el de A va para la izquierda, entonces ahí ya estoy agregándole la parte vectorial. Voy a tomarme más espacio acá. Ahora, ¿qué sabemos de B? Tenemos la masa de B. B le pusimos el de la derecha, o sea, 0,75. Voy a ponerle por velocidad de B menos 0,5 por velocidad de A. Y ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas, la rapidez final de A y la rapidez final de B. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Por qué se considera que no hay una fuerza externa a pesar de que está la energía del resorte? Porque el resorte es parte del sistema. Básicamente eso. O sea, de hecho, es gracias al resorte que estos gallos se separan. Entonces yo defino el resorte, yo conozco el resorte, por lo tanto es parte de mi sistema. Si lo que pasa cuando hay fuerzas externas muchas veces es que se desconoce que existían, pero en este caso tenemos esa información. Entonces eso ahora, de lo que se podría considerar como externo, yo lo puedo analizar como energía e incorporarlo dentro del análisis energético. ¿Ya? Aparte de esa pregunta, ¿alguna duda respecto a la aplicación de momentum? Porque ahora, como quedamos con dos incógnitas, nos vamos a tener que ir a analizar la energía de esto. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación asterisco, por ejemplo. ¿No? ¿Seguros? Ya. Voy entonces a ver qué pasa con la energía. Análisis energético. Voy a poner acá energía. Entonces, cuando hacemos análisis de energía, hay que hacer los diagramas, bueno, la representación pictórica ya está, pero ahora tenemos que hacer los diagramas de barras de energía. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos la energía cinética de A. Voy a poner, por ejemplo, una barrita de este porte. Ay, caché que esta cuestión se podría cuadricular. Que no me acuerdo. No sé si les perturba de tanta línea, avísenme. Bueno,
Entonces, le puse esta cuadrícula para poder medir bien el tema de las barritas de energía. Tengo el antes y el después. Y entonces, inicialmente, el A tiene una energía cinética, por ejemplo, de 2 cuadritos para arriba. Entonces, esta sería la energía cinética inicial de A. El B también tiene una energía cinética que tiene más masa, por lo tanto va a tener más energía cinética, porque tiene la misma rapidez. Y hay otra energía aquí, antes de que se separen, La elástica. la elástica. Muy bien. Entonces la elástica tengo que incorporarla acá también. Voy a tomar un poco más de espacio. Ahí. Y tenemos la energía potencial elástica del resorte. Entonces le voy a poner, por ejemplo, de un cuadrito. Esa sería la energía elástica inicial. Y después del impacto, de que se separaron esto, está la energía elástica. No, ya no No, está. porque el resorte se cayó. Exacto. Entonces, ese cuadro, porque nos dicen que en el enunciado que después de que se corta el scotch y se separan los bloques, la energía cinética del sistema aumenta un 40%. Entonces, ese aumento de esta energía cinética inicial, ¿de dónde sale? La del resorte. Es la del resorte. Entonces, este cachito que está aquí, en el fondo es un 40% de este total, aunque aquí claramente no está a escala. Por lo tanto, ese cachito se lo voy a distribuir en los dos. Y la energía cinética de A me va a quedar un poco más grande, es energía final de A, y el B también va a tener que crecer un poquito porque aumentó todo esto un 40%. Y ese sería los diagramas después del impacto. Y con eso planteamos las ecuaciones. Yo tengo, primero hay que preguntarnos si se conserva la energía o no se conserva, o hay un trabajo externo. ¿Qué creen ustedes? Se debería conservar. Ya, Simón dice que se debería conservar. ¿Alguien tiene otra idea? Acá no se considera roce. No, porque no nos hablan de roce y los carritos tienen ruedas. Y generalmente cuando nos hablan de carritos con ruedas para despreciar el roce. ¿Ya? Entonces, como no nos hablan de nada de eso, de ningún externo, y el resorte es parte del sistema y lo involucramos acá como energía potencial elástica, vamos a aplicar conservación de la energía. Y por conservación de la energía tenemos que la energía cinética inicial de A, más la energía cinética inicial de B, más la energía potencial elástica inicial, va a ser igual a la energía cinética final de A, más la energía cinética final de B. ¿Ya? Pero además sabemos que la energía cinética inicial del sistema le voy a poner solamente eso, tiene una relación respecto a la energía cinética final del sistema. Nos dice que la energía cinética final es un 40% más. O sea, la energía cinética final es 1,4 de la energía inicial. O sea, y esto de acá es final de A más final de B es igual a inicial de A más inicial de B. Y aquí tendríamos que mezclar estas ecuaciones y ver cómo resolvemos para llegar a otra, de nuevo a las mismas dos incógnitas que tenemos, la velocidad final de A y la velocidad final de B. ¿Y qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Podemos calcular la energía cinética inicial? Sí. Sí. Tenemos la energía final sería un medio de la masa de A, que A era 0,5, por la rapidez final de A que le llamamos BA al cuadrado, más un medio de la masa de B, que era 0,75, por la rapidez final que le llamamos BB al cuadrado. Y la energía cinética inicial es un medio de la masa de A por su rapidez que era 7, ahí, más un medio de la masa 0,75 por 7 también, porque están moviendo juntos. Y con esto llegamos aquí a un valor, a un número. Vamos a llegar a un número acá y de nuevo vamos a tener una relación acá con la misma incógnita y esta ecuación la podemos mezclar con la ecuación de aquí y entonces resolvemos el problema. Ya entonces, a ustedes que están con su calculadora, díganme cuánto les da eso de ahí. Acá mientras tanto nos queda 0,25, la rapidez de A al cuadrado, más la mitad de 0,75 es 0,375 esto al cuadrado. Ya. Veamos si nos da lo mismo, háganlo ustedes también.
¿Cuánto les da esto? Creo que como 42,9. Ya. A mí me da lo mismo, 42,875. Y dejémoslo como 42,9. Entonces tenemos esa ecuación con dos incógnitas, llamémosla ecuación estrellita, y tenemos la otra ecuación con las mismas dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación podríamos despejar la rapidez B, por ejemplo. Y nos quedaría 8,75 más 0,5 por la rapidez de A, partido en 0,75. ¿Se fijan? Y entonces tenemos, esta la podemos reemplazar en la ecuación de acá y encontramos la respuesta. 8,75 dividido en 0,75, esto me da 11,7 aproximadamente, más 0,5 sobre 0,75, 0,67. Vea. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación de antes. Y entonces llegaríamos a ¿qué? Voy a seguir más acá. Tendríamos 0,25 BA cuadrado más 0,375 y en vez de poner esto, tendríamos que poner todo lo que está acá, o sea, 11,7 más 0,67 BA. Todo eso al cuadrado es igual a 42,9. Entonces aquí ya el álgebra pura, hay que resolver nomás. Vamos haciéndolo juntos. Ay, no, pero este es un cuadrado binomio. Profe, ¿Cómo nos avisaron? ¿Ah? ¿y si lo meto a Wolfram mejor para hacerlo más rápido? ¿Lo mete dónde? En Wolfram. Ya, pues, hágalo. Hazlo tú, Simón, y me dice cuánto da. Y yo lo tengo acá, tengo la respuesta igual. Mientras tanto lo hace alguien, yo lo voy haciendo aquí. ¿Ya alguien lo hizo ya por Wolfram o algo? 6,06. Ya, entonces vamos a tener una cuadrática acá. Tenemos dos opciones para ver. 6,06 y la otra. Ah, no, llegué y metí tanto en la calculadora. Pero no te queda una ecuación de segundo grado, porque aquí nos va a dar una ecuación de segundo grado, pues. Entonces vamos a tener dos respuestas. Que si solamente es 0,375 multiplicado por un número y por un... No, porque aquí, mira, yo Ah, tengo... es todo esto al cuadrado. Ah, no, ya.
Ya, yo llegué a esta ecuación de segundo grado. No sé si alguien más llegó a esto. Con esto llegamos a dos valores de la rapidez de A. Y ahí es más fácil usar la calculadora o una aplicación para resolver ecuaciones de segundo grado. Tengo 0,42, 5,89 y menos 37,8. Una solución me da menos 12 ¿Ya? y la otra. 0. No. ¿Pero estás resolviendo esta ecuación de segundo grado o resolviste las dos que teníamos acá? Las dos anteriores. Ya. El Wolfram estaba caído, así que lo metí a GeoGebra. ¿Cómo? El Wolfram no me tomó, decía que tenía problemas en la página, así que lo metí en Ah. GeoGebra. Ya. Y te da menos 12 y 0. Espérame un poquito, estoy anotando. Ya. Me imagino que el resto también debe estar haciendo eso. Profe, en la tercera línea, según yo, en vez de ser 5,13 es 51,3, ¿no? Ah, espérate, ¿ese por ese? Sí. Ah, claro, pero parece que lo multipliqué mal. Era 11,7 al cuadrado. Sí, No, me quedó 5,9. espérate, que este 11,7 al cuadrado es 13,69. Aquí está el error. Es ese. Y eso por 0,375 da 5,13. No, ahí. No, porque Ay, 11,7 sí, tienes razón. 11,7 al cuadrado. Da 136, sí. Ahí está. Está bien, 136,9. Eso estaba bien. Y eso por 0,375. Sí, tienes razón, es 51,3. 51,3 y eso cambia este número. Sí. 51,3 menos 42,9. 8,4 positivo. Ahí sí. Ya. Gracias, Nicole. Ya, ¿cuánto da entonces? Me dan dos valores negativos, no sé si estará bien. Ya, ¿cuánto? Menos 12,4 y menos 1,6. No, el otro me daba menos 0,3. Ya, porque yo puse esa ecuación de segundo grado en una aplicación para resolver. ¿Y cuánto te da? 12, algo y 0, 3. Menos. 0,3, menos Los dos 0,3. negativos, por eso me parece raro. O sea que lo que nos dice que en ambos casos la cuestión tiene que ir al otro lado nomás. Claro, pero ¿cómo sé cuál de los dos resultados quedarme? Porque tendríamos que calcular la rapidez en B y ver si es consistente. Por ejemplo, si tú usas el 12,4 y calculas la rapidez en B usando la ecuación esta ecuación, entonces yo digo ya, entonces esto es 11,7 más 0,67 por menos 12. Menos 12, ¿cuánto te dio? 0,5 lo aproximé. Ya. Entonces, este sería B. Eso nos da un valor de, déjame hacerlo,
0,67 por 12,5. 3,33 aproximadamente. Ya, 3,3. Sí, ese valor me da en GeoGebra igual. Ya. Y con el otro valor, ¿cuánto nos daría si usáramos el menos 0, algo? 11,4. 11,4. Entonces tendremos que analizar que, fíjense que si tenemos dos pares de soluciones, ¿cierto? O esto es. Pero cuando ustedes usan esto en Wolfram o lo que sea, ¿no les dan al tiro los dos pares de opciones? Sí, Ya. Entonces, vamos a anotar eso mejor. A ver, lo voy a anotar aquí. ¿Cuáles son las opciones? Si BA vale menos 12,5, entonces el de B vale ¿cuánto? 3,3. 3,3. Ya, esa es una opción. Y la otra sería que si BA vale menos 0, 3, ya, entonces el otro vale 11,4. 11,4. Entonces tenemos que ver, pues, ¿qué significa esto? En los dos casos, sale en dirección contraria de la que se había predicho. Entonces sale en dirección contraria y dice que, por ejemplo, el B, como iba a 7 metros por segundo los dos juntos inicialmente, según el primer caso, el B se frena. ¿Se fijan? Ah, ya, no, ese no podría ser. Entonces no podría ser la primera opción, porque aquí uno en el fondo lo que tiene que hacer es interpretar el resultado numérico desde la física, en el fondo del fenómeno que está ocurriendo en sí, y ver qué es lo que tiene más sentido que suceda. Entonces, según el primer par de resultados, esto debería frenarse. Y no pasa eso, porque de hecho nos dicen que el sistema gana energía cinética. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Sería el segundo caso. Y ahí uno resuelve el problema y dice, esta solo es la respuesta de la que nos están pidiendo. Y ahí estaría resuelto el problema. ¿Se entiende, chiquillos? Al final, lo más importante aquí, independiente del valor numérico, es plantear el tema de las flechas de momentum, las barras de energía, y después ya viene el álgebra nomás y la interpretación de lo que realmente tendría que suceder. Y eso es todo. En este caso, como la velocidad de nada es negativa, significa que iba hacia la derecha. Exacto, exactamente. Y la velocidad con la que va a la derecha es 0,3 Claro. o es 7 menos No, 0,3. es 0,3. O sea, este se frena, entre comillas, porque en el fondo lo que nos dice la intuición es que debería moverse hacia la izquierda, como que el resorte lo debería empujar. Pero va tan rápido que a pesar de eso, sigue moviéndose a la derecha, pero más lento. Y toda esa energía, entonces, ¿quién la ganó? El otro, el B, porque aumentó de 7 metros por segundo a 11,4. ¿Se fijan? Ok. Voy a ver la pregunta del chat. Es como lo que pasa a los trenes cuando se separan. Sí, algo así. Eso. ¿Alguna otra duda con este problema? ¿Para pasar al otro? Ya, pasamos al otro. A ver, los otros dos son distintos porque son problemas en dos dimensiones. Y aquí se empieza a poner un poco distinta la cosa. Voy a quitar la planilla. Listo. Ahí. Tenemos una bola, dice, bueno, el problema tiene mucha información en texto, pero se lo voy a leer. Dice, una bola blanca de pool choca con la bola número 1 que está en reposo, ambas tienen una masa de 0,25 kilogramos. La bola blanca se mueve inicialmente hacia la derecha con un momento lineal y nos dan esta información. Nos dan una flecha hacia la derecha y un número. O sea, nos están diciendo cuál es el momentum inicial de la bola blanca. Entonces tenemos una bolita que viene aquí, esa sería la bola blanca, y choca con la bola 1 que está aquí. Y dice, después de la colisión, ambas bolas se mueven en esta dirección. O sea, la bola blanca sale para arriba y la otra sale para abajo, con un ángulo una de 30 grados y el otro 60 grados bajo la horizontal. Entonces aquí varias preguntas. Primero nos dice, después de la colisión, ¿cuál es la dirección del momentum lineal de la bola blanca y cuál es la dirección del momentum lineal de la bola 1 y cuál es la dirección del momentum del sistema? Entonces, primero, ¿entienden la situación? ¿Se entiende lo que pasa? Voy a hacer literalmente una bola blanca aquí. Tenemos la bola blanca que se mueve a la derecha. Esto sería antes. Y ahí está la bola 1.
aquí sí claramente tenemos una colisión, y el después sería la bola blanca salió para acá con 30 grados, y la otra bola salió para abajo con 60 grados. Esa es la situación. ¿Ya? Y este estaba inicialmente en reposo. Y este va con un momentum de 2 kilogramos por metro partido por segundo. Entonces Matías pregunta si hay que sumar los vectores que tienen el momentum inicial. Sí, tenemos que aplicar conservación de momentum. Pero antes de eso vamos a ir respondiendo las preguntas, para llegar a justamente lo que pregunta Matías. Dice, después de la colisión, ¿cuál es la dirección del momentum lineal de la bola blanca? Ahí. Perdón. Esta bola blanca, después, ¿qué dirección tiene? ¿Cuál es el momentum de esta bola? Acuérdense que el momentum se define como la masa por la velocidad, y la masa es un escalar que no va a ser negativo, por lo tanto, la dirección del momentum es la misma dirección que la velocidad. Entonces, si la velocidad sale con esta dirección, el momentum también va a tener esa dirección. ¿Cómo yo escribo esa dirección? ¿Cómo expresamos la dirección de un vector? ¿Se acuerdan? Descomponiéndolo. No necesariamente. Si yo lo descompongo, escribiría como tanto y tongo más tanto j tongo, escribiría el vector completo. Pero los vectores, acuérdense que se caracterizan por tener magnitud y dirección. La magnitud sería la masa por la rapidez, y la dirección sería el ángulo, correcto. Entonces, la dirección del momentum lineal de la bola 1 sería 30 grados. Acuérdense además que la dirección se determina desde el eje horizontal y en sentido antihorario. Ahora, ¿cuál es la dirección del momentum lineal de la bola? Ay, no, perdón, esa es la bola blanca. La bola blanca tiene 30 grados. La bola 1, que sería la que estaba inicialmente en reposo, que es esta, ¿qué dirección tiene? 300 grados. 300 grados, porque sería todo este ángulo. Muy bien. Entonces, la respuesta a esta sería 300 grados. Y la dirección del momentum lineal total del sistema. ¿Hacia dónde va el momentum total? El sistema en este caso sería las dos bolas. El sistema son las dos bolas. Entonces, ahí podríamos engancharnos de la pregunta que viene. ¿Ya? Como dice Matías, hacia la derecha. O sea, primero, ¿qué sabes del momentum lineal del sistema antes y después de la colisión? ¿Qué podemos decir del momentum total? ¿Se conserva? Que se conserva, exacto. Se conserva. Por lo tanto, si el momentum inicial es de 2 kilogramos por metro partido por segundo hacia la derecha, el momentum final también va a tener que ser 2 kilogramos por metro partido por segundo hacia la derecha. Entonces, claro, si es eso, ¿cuánto es el ángulo de la dirección? Sería 0 grados. ¿Se fijan? Y ahí estaría la respuesta a la letra A. La dirección del momentum final de la bola blanca es 30, de la bola 1 es 300, y la del sistema sería 0. Entonces, ¿se conserva el momentum antes y después de la colisión? Sí. O sea, el momentum inicial es igual al momentum final del sistema. ¿Por qué? Porque durante el impacto no hubo ninguna fuerza externa. Y después nos dice, usando esta respuesta, construye un triángulo apropiado que sumen los vectores momentum. Entonces ahora nos vamos a ir a eso. Si se fijan, voy a borrar aquí, voy a borrar ahí. El momentum inicial del sistema es esto. Voy a exagerarlo. Esos son 2 kilogramos por metro partido por segundo. Y el final es este, en estos casos. Voy a tener una, acuérdense que tienen la misma masa esta cuestión. Entonces voy a tener algo con 30 grados para allá, que sería el momentum final de la bola blanca, llamémosle O. Y a eso tengo que sumarle un vector que vaya en la dirección de la velocidad. Vamos a cambiarle, vamos a dejarlo así. De la bola 1, que la voy a poner en rojo. Este sería el momentum de la bola 1. Y esto en azul sería el momentum del sistema. ¿Ven entonces el triángulo que hay que formar?
Entonces, tengo en azul el momentum final, va a ser igual al momentum final de O, que es la bola blanca, más el momentum final de 1, que es la flecha roja. Entonces, esos dos me tienen que sumar lo mismo que el inicial. Y ahí aplico conservación del momento. Y forma un triángulo. Entonces, esto es parecido a lo que hacíamos en el análisis de proyectiles, que usábamos la ecuación de proyectiles, que ese sería final de O más final de 1. Y eso igual al inicial. Esto en el fondo yo lo llevo a un triángulo, a una suma vectorial. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué sabemos de esto? Que además aquí hay 30 grados. Y los 60 grados para el 1, los 60 grados se forman aquí. Por lo tanto se repiten aquí. Y nos dice, utilice tu respuesta anterior, construye un triángulo y no usen números, solo los símbolos. Ya, entonces no tengo que poner los ángulos. Ya. Y este es el momento inicial. Y después nos dice, indica los números que conoces del triángulo y plantea las ecuaciones para encontrar las cantidades desconocidas. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Ahora sí, tengo este triángulo donde esto vale 2, estos son 30 grados, aquí se nos repetirían los 60, por lo tanto este es 90. Y esta es la masa por la rapidez de la bola blanca, y la masa era de 0,25. O sea, acá yo tengo 0,25 por B0, y este sería 0,25 por B1. Y ahí tengo un triángulo, rectángulo. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, por ejemplo, como un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar seno de 30, cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto es 0,25 B1 y la hipotenusa 2. Y con eso sacamos B1, que nos daría seno de 30 por 2 partido en 0,25 y nos da, ¿cuánto les dio? Debería dar 8, ¿no? ¿Qué dice el resto? 4. 4, 8. ¿Alguien tiene otra respuesta? A mí me da 4. 4. Sí, da 4. Ya, a mí también me dio 4. Entonces, el que le dio 8, revíselo. Entonces, con eso tenemos la rapidez con que sale la bola 1, que es la bola que estaba inicialmente en reposo. Si ahora aplico, por ejemplo, el coseno de 30, tengo cateto adyacente, que es 0,25 por B0, partido por la hipotenusa, que es 2. Y con eso saco la rapidez con la que sale la bola blanca. Coseno de 30 por 2 dividido en 0,25. ¿Cuánto les da? 6,9. Sí. A mí también, 6,9. Y eso es todo, porque nos preguntan las cantidades desconocidas. Ahí tenemos las cantidades desconocidas, la rapidez con que salió cada una de las bolas después del impacto. Entonces, ¿qué es lo complejo de este problema? Formar el triángulo. Eso es lo que más cuesta. Entonces, para eso es fundamental dibujar las flechas del momentum antes del impacto, después del impacto, y formar este triángulo, que insisto, es lo más complicado. Después de eso, ver los números que tenemos, los datos, y aplicar geometría. Y eso es todo. ¿Qué les parece? Y así vamos a resolver los problemas de colisiones en 2 dimensiones, ya formando un triángulo. Fe, ¿puede poner el enunciado un poco, por favor? Ahí está. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Pasamos entonces al problema 3. Que dice, una bomba de 12 kilogramos de masa se encuentra en reposo y estalla en 3 fragmentos. Un poco bélica esta cuestión. 2 fragmentos tienen masa de 3 kilogramos y salen las direcciones mostradas con rapidez 20 metros por segundo. O sea, tenemos una bomba y se divide en 3. De los 3 trocitos, 2 son iguales y salen con la misma rapidez. O sea, 3 kilos, y salen con 20 metros por segundo cada uno encima, salen con la misma rapidez. Y nos piden construir un modelo que permita calcular la velocidad del tercer fragmento, que es de 6 kilogramos de masa. O sea, estamos considerando que no hubo pérdida de masa, es una cuestión súper ideal.
y la energía que se libera. Entonces, acá tampoco hay una colisión, sin embargo, igual podemos aplicar conservación del momentum. Ya voy a tomar un espacio, lo voy a hacer aquí. Entonces, el momentum antes de la separación, voy al chat ahora. Uno podría, Matías, pero Matías pregunta si con la explosión no se considera pérdida de masa. Bueno, lo más habitual es que evidentemente haya pérdida de masa, que evidentemente son muy pequeñitos que se pueden despreciar. Pero en este problema nos dice que la masa total es de 12, que 2 fragmentos de 3, que esos van a sumar 6, y los otros 6 son el tercer fragmento. Entonces no hay pérdida de masa para este problema. ¿Ya? Entonces por eso podemos asumirlo porque lo dicen explícitamente. Entonces, ¿cuál es el momentum antes de la explosión? Díganme ustedes. ¿Cuál es el momentum inicial? 0. 0, sí. Muy bien. 0 porque la bomba está en reposo, está quieta. Y el momentum después voy a tener un pedacito de bomba para allá. Voy a llamarle trocito 1. Vamos a tener otro para acá, que son iguales en magnitud, porque acuérdense que tienen la misma masa y salen con la misma rapidez. Le voy a poner momentum 2. Y nos faltaría el tercer trocito que hay que encontrar. Pero el que nos falta tiene que sumar 0. Entonces tenemos que hacer una suma vectorial de manera tal en que eso todo sume 0 y llegue al mismo punto. Ahora, cuando yo sumo vectores, voy a darme un espacio aquí. Acuérdense, cuando yo sumo vectores, ponemos un vector a continuación del otro, por lo tanto, acá yo tendría que decir, este es el momentum 1, del trocito 1, a continuación de ese, porque aquí nos dice nada más que hay 120 grados. 120. Por lo tanto, si este yo lo desplazo para acá, para ponerlo a continuación, ¿qué ángulo tiene que haber aquí? Si acá originalmente hay 120, entonces este sería 60. ¿Lo ven? Sí. Sí. O sea, este sería el momentum 2 con 60 grados, y el momentum 3 necesariamente va a tener que ir para acá, para que todo eso sume 0. Y ese es el triángulo que tenemos que trabajar. Entonces ahora si yo desarrollo un poquito esto, yo tengo un triángulo para allá, un lado para allá, el otro para acá, y el otro para acá. Y yo sé que la masa de este, el momentum 1, tiene masa 3 y rapidez 20. O sea, el momentum 1 tiene magnitud de 60 kilogramos por metro partido por segundo. O sea que esto vale 60, esto también vale 60 kilogramos por metro partido por segundo, kilogramos por metro partido por segundo. Acá tengo 60 grados, entonces nos queda, fíjense, este 760 y este es un triángulo isósceles, ¿qué ángulo hay aquí? 30. O sea, estos dos lados son iguales, por lo tanto, estos ángulos tienen que ser iguales. Y este es 60, el menos 180, me quedan 120 a repartir y tienen que ser iguales. O sea, esto vale 60 y 60 también. Entonces, al final nos queda un triángulo equilátero. Y este vale 1, 2, 6, ¿qué pasó con los 120? 6 por B3. Los 120, que yo tenía 120 así, ¿cierto? Eso era 120 grados. Entonces, cuando yo tomo este vector y lo desplazo para acá, para sumarlo, porque pongo uno a continuación del otro, yo digo, bueno, los 120 son esto, ¿no? Entonces, ¿aquí cuánto me falta para los 180? 60. Entonces, el ángulo que hay aquí es 60. Ah, ¿Lo eso ves? es, ya. Y es el 60 que está aquí. Entonces, nos queda un triángulo equilátero y está re fácil ahora, pues, porque tenemos 60, 60, ¿cuánto tiene que ser esto? 60. 60, pues, si se le hace el triángulo equilátero. Entonces, 6 por B3, porque 6 es la masa y la B3 es la rapidez, 6 por B3 nos tiene que dar 60. O sea que B3 vale 10 metros por segundo. Pum, y ahí está. ¿Qué es lo que nos piden? Dice determinar la velocidad del tercer fragmento. Entonces sabemos que sale a 6 metros por segundo. Tendríamos que determinar la dirección nomás. Pero la dirección, ¿cuánto es? ¿Podríamos sacar la dirección? En el fondo tenemos un triángulo equilátero así.
Bueno, no. A ver. Bueno, no me queda aquí la pero. Algo así. Entonces yo sé que aquí hay 60, por lo tanto, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuál es la dirección? Aquí 120. esto es 60, 60, Ah, 60. 150 grados. ¿Cómo sacaste los 150 grados? 90 dicen por Ah, acá. no hay 90 ahí. No, o sea, en el dibujo sí parecieran 90, pero porque en realidad no está aquí latero dibujado, no está a escala. Entonces yo sé que esto mide 60 kilogramos por metro partido por segundo. Acá hay 60 grados. ¿Y cómo sabemos la dirección de eso? Ya, entonces ustedes van a determinar la dirección para que alcancemos a hacer la cuestión. Tienen que sacar el ángulo. Vamos a seguir con la pregunta. Lo que nos piden después es construir, de ver cuánta energía se liberó. Entonces, para saber la energía liberada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto es la energía inicial de esto? ¿Cero? 0, muy bien, porque está en reposo. La energía inicial es 0. Y la energía final va a ser la energía final de 1, la energía final del trocito 2 y la energía final del trocito 3. Cada uno tenía 0,25 kilogramos de masa. O sea, esto es un medio por 0,25 por... Esto salía a 20 metros por segundo. El otro lo mismo. 0,25 por 20 metros por segundo. No, pues nada que ver. Este es el otro problema. ¿Cuánto era la masa? Eran 3 kilos, ¿no? Sí. 3 kilos, sí. 0,25 era el problema anterior. Entonces, un medio por 3 por 20 al cuadrado, más un medio por 3 por 20 al cuadrado. Y el tercer trozo de 6 kilos salía con 10 metros por segundo. Y entonces ahí tenemos la energía final. ¿Cuánto da eso? ¿1500? 1500 joules. Muy bien. Y ahí entonces, si partimos de 0 y terminamos en 1500 joules, ¿cuánta energía se liberó? 1500. 1500. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si yo hiciera el gráfico, si lo quisiéramos hacer con los gráficos de barra, yo tengo la energía cinética inicial 0 y la energía cinética final 1500. ¿Qué pasó? Que aquí se sumó un trabajo externo. ¿De dónde sale ese trabajo? De la explosión, que no estaba considerado como algo que no se sabía en el fondo, por ejemplo, que iba a explotar. Es una cuestión que es química y lo que ocurre. Entonces, de ahí podemos hacer el diagrama. De ahí estaría resuelto el problema 3. ¿Dudas? Hasta ahí. Ya queda pendiente entonces que ustedes vean la geometría para terminar el ángulo. Ya, pero eso es geometría nomás. Voy a poner lo que está un poco a la derecha, por favor. Ya. Mario propone que la dirección sea 120. Ya. ¿Cuánto a la derecha, Nicole? ¿Más? Está bien, está bien. Gracias. ¿Saco? Ya. Entonces Mario propone que la dirección sea 120. No, 120. porque ¿Cómo? no podría ser 120 porque queda como un cachito al otro lado. Porque como que está diciendo que debería sumar 180 los 60 más los que Claro, le pero faltan. este no está horizontal. Claro, le faltaría eso. Porque todos los ángulos exteriores tienen que sumar 360. Es que si fuera 120, este estaría horizontal. Y este no está horizontal. Entonces, habría que saber cuánto es este ángulo. Para eso podríamos trabajar con ese triángulo, por ejemplo, separar un poco.
Ya, pero ahí usted, insisto, no vamos a matarnos con eso ahora. Voy a pasar a un problema bonus que agregué yo, porque si no la clase habría terminado ahora. Pero agregué un problema que salió una prueba del año pasado, no, perdón, del año antepasado, del 2018, primer semestre. Y que es de colisión en 2 dimensiones, porque esto es lo que se va a evaluar también en la tarea que viene, la tarea 4, que tienen que entregar el viernes. Entonces dice, un disco de masa M utilizado en hockey de mesa ha sido dividido en 3 trozos, no, perdón, en 2 trozos, de tal forma que uno de ellos contiene el triple de masa del otro. ¿Sí? Es evidente cuál es el que tiene el triple. Obviamente ese es 3M y este es M. Los trozos son lanzados sobre una mesa horizontal y lisa desde diferentes puntos de la mesa con la misma rapidez, V. O sea, este sale con V para allá y este sale con V para arriba, con un ángulo. Y la intención es combinar estos trocitos, hacer uno solo. Los lanzadores logran su objetivo puesto que luego de colisionar los trozos se acoplan para continuar un movimiento en conjunto. Entonces nos piden construir un modelo apropiado a la situación y determinar la velocidad, que es la magnitud y la dirección de ambos trozos unidos luego de la colisión y calcular la variación de energía cinética. Entonces este es un problema completo porque nos pide usar momentum y después hablar de energía. Veamos. Antes del impacto tenemos un momentum para acá, que sería de masa 3m por rapidez v, que sería el trozo grande que está aquí. Y además tenemos un trocito que viene así, que debería tener que ser más chiquitito porque tiene un tercio de su masa, solo m, y va con la misma rapidez. Y hay un ángulo de 30 grados. Entonces, ese es el momentum inicial. Si yo sumo estos dos, yo voy a tener ese vector más ese vector. Y eso me va a dar, esa flecha roja me va a dar mi momentum inicial. Sabiendo que aquí yo tengo, si aquí tenía 30 grados con la vertical, este ángulo es de 60. De hecho, ¿saben qué? Voy a hacerlo más grande porque si no, no se aprecia. Me interrumpen nomás si tienen dudas, chiquillos. Y voy a cuadricular esto. No sé si les perturba mucho, pero... Entonces, antes tengo... Uy. Esto. 3mp. Le tengo que sumar... El otro sería de 1. Claro que no sería lo mismo que eso. Sería una cosa, por ejemplo, ahí. mb. Y la suma sería esta flechita más esta flechita, 3mb por mb, me va a dar el momentum inicial del sistema, que sería ese. Y el ángulo, entonces, si tenemos 30 grados aquí con la vertical, entonces acá serían 60 grados. Ese es el triángulo que tenemos que formar. Voy a dejarlo con blanquito que se ve mejor. Ese es el ángulo que tenemos que formar. ¿Ya? Ahora, este momentum inicial, también tenemos algo de información. Ahora yo trabajo con el triángulo nomás. Tengo un triángulo de 3 para allá, un poquito para acá, eso. Esto vale 60, esto vale 3mb, este vale mb, y este sería, como se juntaron, ahora tengo 4m, por una velocidad le voy a poner una v mayúscula para distinguirla. Y esto es lo que necesitamos encontrar, con qué rapidez sale el conjunto. Y nos pide la magnitud y la dirección, o sea, vamos a tener que determinar ese ángulo θ también. Entonces tengo este triángulo. ¿Qué hago con este triángulo? Ahí está. ¿Qué hago con ese triángulo? ¿Cómo lo resolvemos? Podemos usar teorema del coseno, por ejemplo. Entonces, con teorema del coseno, porque este no es un triángulo rectángulo, como no sabemos, yo tengo que 4m por esto al cuadrado va a ser igual a 3mb al cuadrado más mb al cuadrado menos 2 veces 3mb por coseno de 60. Uy. Coseno de 60. Y entonces aquí hay que desarrollar esto. Nos va a quedar 16m por b cuadrado
m cuadrado b cuadrado, 9m cuadrado b cuadrado, más m cuadrado b cuadrado, menos, el coseno de 60 es un medio, ¿no? Sí. Sí. Entonces un medio, ese se nos va con ese, y nos queda 3m cuadrado b cuadrado. Y ahí se nos van los m cuadrado, que lo tenemos repetido en todas partes, y nos queda que 16 por b cuadrado es igual a 9 más 1, que nos quedaría 10, menos 3, 7. Por lo tanto, la rapidez del conjunto, después de que se acoplan, sería la raíz de 7 cuartos por v, por la rapidez inicial. ¿Está bien? Y raíz de 7 partido en 4 es aproximadamente 0,66. O sea que esta rapidez grande es 0,66 veces la rapidez con que sale cada trocito. Y ahí estaría la respuesta de la primera pregunta, que es, determine la velocidad. Ah, pero hay que sacar ahora la dirección, o sea, el ángulo θ de este triángulo. Entonces, ¿cómo calculamos θ? Esto sería para cálculo con el teorema del seno. Exacto. Entonces ahora yo digo, voy a calcular θ con el teorema del seno. Y con el teorema del seno sabemos que el seno de θ es a mb, como el seno de 60 es a 4m por esto que era raíz de 7 cuartos b. Entonces se nos va ese con ese, se nos van los mb también, chao, y nos queda que el seno de θ va a ser igual al seno de 60 partido por la raíz de 7. Y ahí sacamos el ángulo θ. Seno de 60 sobre raíz de 7. El coseno de eso, ¿cuánto les da? ¿Eso? 19,1. 19,1 sería la dirección de v y esta sería la magnitud del vector b con que sale el conjunto. Esa es la pregunta A, perdón, B. Determine la magnitud, la velocidad, magnitud y dirección de ambos trozos unidos luego de la colisión, o sea, un trozo de 4m. Y después nos dicen, calcule la variación de energía cinética entre el instante justo antes y justo después de la colisión. Y nos preguntan si se conserva. Una duda, el Díganme. 4m b mayúscula, esa es después de que se juntan. Por lo tanto, no sería p mayúscula f, ¿Este? ¿sí? Sí, pues este es P mayúscula F, pero igual a... Esto es eso, ¿no? Pero este tiene que ser igual a S, pues, porque se conserva el momento. Ah, ya. Entonces al final tú lo puedes escribir de una manera o de la otra, porque por conservación del momento llega a que es lo mismo. ¿Se entiende? Ya, entonces la energía tenemos. Inicialmente, tengo energía inicial del trozo... A esto no le pusimos nombre, ya bueno. Del trozo M. Tengo energía inicial del trozo de 3m. Y después del impacto, vamos a tener una sola energía del trozo 4m. Entonces vamos a ver qué pasa con la energía. La energía inicial, porque solamente energía cinética, va a ser un medio de m, hoy se me pegó esta cosa, un medio de m por b cuadrado más un medio de 3m por b cuadrado, porque acuérdense que antes tienen la misma rapidez, b. Entonces nos quedan un medio más 3 medios. ¿Cuánto es eso? 2. O 4 medios, ¿no es cierto? O sea, 2mv cuadrado. Esa es la energía inicial. Y la energía final es solamente un cuerpo de masa 4m con una rapidez que es v
mayúscula al cuadrado y que eso lo habíamos calculado. O sea, 1/2 por 4m por esto, que es raíz de 7 cuartos v. O sea, raíz de 7 cuartos v y todo eso al cuadrado. Así que nos queda, ese se nos va con ese, nos queda un 2m por raíz de 7 al cuadrado nos queda 7, partido en 16, b cuadrado. Entonces acá nos quedan 7 octavos. 7 octavos mb cuadrado. Y entonces la energía inicial era 2mb cuadrado y la final es 7 octavos mb cuadrado. Entonces, ¿el sistema gana energía o pierde energía? Primero, ¿se conserva? ¿No? No se conserva la energía. ¿Y se gana o se pierde? Se pierde. Se pierde energía porque la energía final es menor que la energía inicial. Ahí podríamos saber qué porcentaje se perdió, por ejemplo. Pero no nos están preguntando eso, solo nos están diciendo si se conserva o no. Y ahí estaría ese problema extra que tenía yo propuesto para ustedes. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Voy al chat. Me perdí en la parte final de B, dice Mario. En la parte final de B. Entonces, Mario, estábamos aquí, momentum. Planteamos el triángulo. El momentum inicial era uno para la derecha, uno para arriba con 60 grados. Eso suma un vector rojito, que es igual al final, el inicial, y por lo tanto que es la masa 4m por una B mayúscula. Planteamos por teorema del coseno, porque tengo un triángulo aquí. Tengo un triángulo que vale 3m para acá, aquí vale mb, y este vale 4m por una velocidad que no sabemos, aquí 60 grados, y usamos ese triángulo por teorema del coseno, que es este de acá. Y con el teorema del coseno llegamos a que esta rapidez mayúscula es 0,66 veces la rapidez inicial de cada uno. ¿Eso lo entiendes o es aquí donde te perdiste? Puedes escribirlo o puedes, a ver, en la del ángulo ya. Entonces, usando el mismo triángulo, porque lo que te piden es la magnitud y la dirección. La magnitud la tenemos acá, esta. La dirección sería este ángulo, porque está con la horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el teorema del seno, que dice que el seno de este ángulo es a su lado opuesto, que es m por b, como el seno de 60, por ejemplo, es a el lado opuesto, que es 4m por b grande. O sea, todo esto era la b mayúscula, y la b mayúscula era raíz de 7 cuartos por b. Entonces se nos van los 4, se nos van la m y las b acá, y nos queda solo raíz de 7. De ahí sale, despejamos, y nos sale el 19. Entonces, de esta parte de aquí, que es la que tú dices que no entendiste, ¿qué parte en específico te dificulta entender? O ya está claro, avísanos por favor. Ah, sobre cómo se cancelaban. Pero ya cachaste, ya, perfecto. Ya, ¿alguna otra pregunta de este problema? ¿No? Entonces dejamos la clase de ejercitación hasta aquí. Yo voy a parar la grabación y dejo abierto el Zoom para ver preguntas respecto o a la tarea 4 que tienen que entregar el viernes o al laboratorio.